Hola, soy el pastor Pedro Villegas y te quiero dar la bienvenida a Full Life. Espero que esta prédica te hable mucho. Que Dios te bendiga. Hoy cuando estoy predicando acá están ocurriendo dos cosas espectaculares. Una de ellas que mi hijo Natán está predicando en Full Prince. Y estoy feliz, la verdad es que me siento todo orgulloso de ver y además es una iniciativa que venimos ya planeando que sean sus hijos los que están predicando allá porque desde ya queremos preparar la generación que va a recibir esta iglesia. Esta iglesia nunca puede envejecer, siempre se tiene que mantener joven. Y lo otro es que en el día de hoy también están haciendo una iglesia hija, que es nuestra hija de las Carolinas. Entonces es algo hermoso porque ahorita tenemos iglesia en Cali, tenemos iglesia en Bogotá, tenemos iglesia en las Carolinas y vienen más. De hecho, ¿tenemos el video, Miguel, de la iglesia o no? Hola familia Full Life, nos emociona muchísimo poder compartir con ustedes que este 9 de enero estaremos dando apertura oficial a Vida Church aquí en Greenville, en Carolina del Sur. Así que si tienes familiares o tienes amigos aquí en esta hermosa ciudad, puedes contactarnos para más detalles, para más información y seguro les estaremos esperando con los brazos abiertos. Chao, chao. Así que si tienes a alguien que vive cerca de Greenville, en las Carolinas, envíalo allá, porque, oiga, esa va a ser una iglesia espectacular. Sus pastores son hermosos y lógicamente están bajo nuestra cobertura. Amén. Y bueno, el domingo pasado el Señor nos hablaba acerca de la palabra que nos estaba dando para el año y es la palabra que nos dio fue que Dios nos estaba haciendo un llamado ¿a qué? A la unidad, un llamado a la unidad. Pero usted podría preguntarse por qué Dios nos da una palabra, por qué el Señor cada año nos está diciendo una palabra. Muy sencillo, porque Dios nos habla de la dirección en la cual Él va a estar trabajando. Y Dios nos dice a lo largo de este año voy a estar trabajando en la unidad. ¿Pero para qué nos dice? Pues para que nosotros podamos sumarnos y alinearnos en la dirección en la cual Él está trabajando. Mire, la Biblia es supremamente clara que las conquistas, los avances y las bendiciones son el resultado de nosotros alinearnos a lo que Dios está haciendo. Que nunca nos va a ir bien cuando nosotros vamos en una dirección contraria a Dios. Porque es trabajar sin Dios y, por supuesto, trabajar en contra de Dios. Cuando tú trabajas en contra de Dios, ¿cómo te va a ir bien? Pero cuando nosotros nos alineamos a lo que Dios está haciendo, Dios va al frente, Dios va abriendo caminos, Dios nos hace partícipes de todas sus conquistas. Tú quieres avanzar en tu vida, alíñate a Dios. Hay muchos que lastimosamente están en el fracaso y estancados porque no se han querido alinear a Dios, porque viven de manera independiente a Él, pretendiendo que sea Dios el que se alinee. En otras palabras, hay personas que llegan delante de Dios a decirle, mira Señor, ese es el proyecto que voy a estar haciendo, esta es mi visión para el 2022, para que te alinees a ella. Usted se ríe, pero es así como está orando. Como en otras palabras dice, Señor, si tú quieres estar conmigo, entonces toma tu cruz, niégate y sígueme. Es Dios el que se tiene que negar a sí mismo y todavía preguntan por qué mis planes, por qué mi visión no funciona. No funciona porque tú tienes que morir a ti mismo para seguir a Dios. Y la madurez cristiana consiste en tú crecer en el Señor al punto en el que tú logras hacer una oración igual que la de Jesús. Señor, esta es mi voluntad, pero no vengo a tratar de que tú lo hagas, sino vengo a rendirte a ti mi voluntad. Hágase mejor tu voluntad. Como le dice él en Getsemaní, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora está hablando de la crucifixión, nadie quiere pasar por la crucifixión. Pero le está diciendo, no le está diciendo, Señor, que no ocurra la crucifixión, le está diciendo, no quiero que ocurra, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y esa es la madurez. Cuando tú llegas delante de Dios en oración, no a tratar de torcerle el brazo al Señor para que haga lo que tú quieras, sino más bien para rendirte completamente a Dios, para alinearte a lo que Él ha decidido hacer. Recuerda que Jesús dijo que todo el que quiera seguirlo, todo el que quiera ser su discípulo, tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué es negarnos? Pues es negarnos a hacer lo que queremos, es renunciar a nuestras propias visiones. ¿Para qué? Para más bien seguir al Señor. Pero también nos dice que debemos tomar nuestra cruz. Ahora, ¿qué es nuestra cruz? Pues el costo de seguir al Señor. Aquello que nos ocurre que no es tan chévere, pero que viene como un costo de estarlo haciendo, de estar siguiendo al Señor. Y el Señor le dice sin desanimarnos. ¿Por qué sin desanimarnos? Porque hay varias personas que cuando ven el costo de seguir a Jesús, en ese momento lo que hacen es decir, ay, no, esto fue muy difícil y van para el otro lado.
Porque hay algunos que dicen, no, Señor, es que seguirte me significa terminar esa relación que tú me dices que la tengo que terminar, o dejar esos amigos, o dejar esos vicios, que mi familia no me persiga, que no me ofendan ni tener que poner la otra mejilla. Y entonces muchos cuando ven el costo dicen, ¿sabe qué, Señor? Mejor no. Mejor no. Mira, todo lo que tú dejas por Dios, Dios te lo multiplica. Y esa es la mentalidad que tú tienes que tener. Ahora, ¿hay costos? Pues lógicamente que hay costos. Hay costos, hay relaciones que tú tienes que dejar, hay amistades que tú tienes que dejar. Hay lugares a los que tú ya no puedes ir. Hay actividades en las cuales tú ya no puedes participar. Y yo sé, tú dices, ay, me cuesta muchísimo y entonces por eso abandono. Pues déjame decirte que no te va a costar lo que a Jesús le costó. Porque tu cruz es dejar ciertas cosas. La cruz de Jesús fue ser rechazado, ser perseguido, falsamente acusado, torturado y crucificado. Y Él la cargó. ¿Sabes por qué? Por amor a ti. Así que podrías cargar tu cruz por amor a Él. No importa los costos, lo que esté viniendo como resultado de seguir al Señor. Nunca se va a comparar con lo que Él hizo por ti, por amor a ti. Así que para aquellos que queremos alinearnos al Señor y decimos, bueno, Señor, ¿en qué dirección vas a estar trabajando? El Señor le dice muy claro, en la unidad. Voy a estar trabajando este año en la unidad. Así que el día de hoy te voy a estar presentando qué es la unidad y los beneficios de la unidad. Y arranquemos por el primer punto. ¿Qué es la unidad? Mire, la unidad no significa ser todos iguales, porque hay algunos que creen que para que haya unidad tenemos que ser iguales, pero lo cierto es que no es necesario que seamos iguales porque todos nosotros somos diferentes. Somos tan diferentes que hay gente rara entre nosotros. ¿No? Usted sabe a quiénes me refiero o no. Pero si usted no tiene ni idea, usted es el raro. Mire, hay gente tan rara, que imagínense que ahorita que presentamos el ayuno y yo digo que durante 21 días no vamos a comer carne, se me acercan y me dicen, y pastor, ¿y yo qué ayuno? Yo nunca como carne, entonces ¿qué ayuno? Y yo los miro así. ¿Por qué? O sea, ¿por qué una persona no comería carne? ¿Ah? Yo lo miro así y digo, ¿por qué? ¿Por qué? No me dan una respuesta porque son raros. Y entonces yo le digo, pues ayune ser raro, coma carne. ¿Ah? Hay gente rara, pero de todas formas podemos trabajar la unidad. Yo le digo a usted, mire, la semana pasada me hicieron un test de alergias. ¿Usted quiere saber yo a qué soy alérgico? A los gatos. Y era algo que yo le decía, yo ya sabía, desde el cerebro soy alérgico a los gatos, yo le decía a ella. Desde el cerebro. Y mire, y hay gente tan rara que los ama. Que paga dinero para tener un gato en la casa, les pone nombre, les cuelga algo acá. Siga amando a los gatos, pero conquistemos la unidad. Entonces, ¿cómo se conquista la unidad? La unidad no significa ser iguales, somos diferentes, hay gente rara entre nosotros, hay personas de todas las variedades. La unidad es tener un mismo propósito, una misma visión, una misma dirección, un mismo objetivo. Eso es unidad. Ahora, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa visión? ¿Cuál es ese objetivo? La razón por la cual no hay unidad es porque un grupo de personas tratan de imponer su propia visión, su propio objetivo y todo decir, vamos a hacer lo mío. Mira, ¿qué pasa si más bien rendimos lo nuestro y hacemos lo que Dios diga? Esa es la unidad. Cuando todos nosotros morimos al yo y decidimos vivir para Cristo, como resultado tenemos unidad. Y por eso la unidad nos requiere a nosotros morir a nosotros mismos, para vivir lo que Dios quiere. Dejar nuestros caminos para dejar que sea Dios el que nos guíe. En el libro de Jueces, que les contaba a ustedes una historia de Jueces el domingo pasado, varios de ustedes, oiga, yo lo animo, vaya y lee la Biblia, es supremamente emocionante. El domingo pasado simplemente leímos 2 capítulos y yo se lo fui explicando y la gente me decía, es súper interesante, pastor, no sabía que esa historia estaba en la Biblia. Y yo, ¿por qué? Porque nunca la he abierto. Me dice, mira, la Biblia es lo más apasionante de este mundo, porque la Biblia es lo único que es verdad. Todo lo demás son opiniones de personas que son erradas. ¿Usted se ha dado cuenta de lo que es una reunión familiar? Mire, en una reunión familiar está el tío izquierdista, el abuelo de derecha, ¿o no? El joven que no tiene ni idea, pero que cree que se las sabe todas, pero que eso, mejor dicho, es el Che Guevara hablando a través de él. Y eso es una división. Entonces usted quiere saber qué es un periódico, que uno de ellos escribe una columna.
usted está leyendo la opinión de alguien. Todos acabamos de pasar por una época en que se reúne la familia. Y dígame que en su familia no hay uno que es pro vacuna, uno que es antivacuna, una suegra que lee, mejor dicho, todo lo que le llega por WhatsApp y cree que son los Illuminati a través de la vacuna, que le van a introducir a usted un chip y que va a ser transformado su ADN y le va a salir un sexto ojo. ¿No? Está la tía que vende las gotas en Amazon, que esa sí es la verdadera cura para el COVID. Usted toma 3 gotas todos los días y no le va a dar nada. ¿Usted encuentra toda opinión ahí o no? ¿Usted quiere saber qué son los medios? Esas personas escribiendo artículos. Entonces, a la larga, ¿cuál es la verdad? Porque muchas veces usted dice, bueno, yo ya escuché muchas opiniones, pero ¿cuál es la verdad? ¿Usted quiere saber la verdad? La única verdad se encuentra en Dios. Porque Jesús dice, yo soy la verdad. Y lo más hermoso es que esa verdad se plasmó en estas páginas. Entonces, cuando yo entendí eso, yo empecé con pasión a leer la Biblia. Porque es el único lugar donde cuando yo leo, estoy viendo no una opinión, estoy viendo verdad, 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 verdad. Y en ese momento entonces a mí me da hambre, porque yo quiero saber la verdad, porque la verdad nos hace libres, la mentira nos hace esclavos. Entonces, eso es la palabra de Dios. Bueno, entonces estaba volviendo en el libro de los jueces, que les hablaba el anterior domingo, que es un momento en que el pueblo de Israel, cada uno hacía lo que bien quería por falta de liderazgo. Quiere decir que cada uno tenía su propia visión, su propio propósito. Llegaba el año y en vez de decir, bueno, nosotros como el pueblo de Israel, ¿qué vamos a alcanzar? Cada uno decía, yo voy a alcanzar esto, yo voy a alcanzar aquello, yo voy a alcanzar lo otro, y todos andaban dispersos. Cada uno estaba buscando lo propio. Y como andaban dispersos, entonces el enemigo, siendo poblaciones más pequeñas, cuando estoy diciendo poblaciones más pequeñas, estoy diciendo muchísimo más pequeñas, con menos habitantes, con menos poder militar, venían y los oprimían, los robaban y los esclavizaban. Y uno decía, ¿cómo es que un pueblo de menor tamaño, de menor fuerza, logra esclavizar a uno de mayor fuerza y mayor número? Porque ese pueblo menor estaba unido, mientras que el de mayor fuerza andaba disperso. Y cuando el pueblo despertaba, con ese momento se levantaba un libertador y decía, esta es la visión que Dios da. Entonces todos despertaban, entendían y se convertían como un solo hombre. Entendían que tenían un mismo propósito por alcanzar y un mismo enemigo por derrotar. Y es ahí donde se encontraba la unidad y lograban liberarse del poder de los enemigos. Yo quiero que entiendas que tú y yo no tenemos diferentes enemigos. Tenemos un mismo enemigo que se manifiesta a través de diferentes maneras. Y por eso la palabra nos dice que nuestra guerra no es contra seres humanos, sino contra ¿qué? Poderes y potestades. Que tú tienes un problema con tu jefe es simplemente como el diablo está entrando a atacarte. No, que tú tienes un problema en tu salud, es como el diablo está entrando a atacarte. No, que tengo un problema económico, es como el diablo está entrando a atacarte. No, es que tengo un problema porque tengo un hijo que es rebelde, es la manera como el diablo está entrando a atacarte. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. El diablo nos tiene a todos nosotros en la mira, pero él mira dónde hay un hueco por el cual él pueda entrar para hacer su ataque. Y de pronto llega y dice, oiga, mire, este tiene un jefe que me obedece a mí todo lo que yo le diga. Pues entonces le va a hacer la vida imposible por el jefe, a través del jefe. De pronto llega y dice, mire, este tiene un hijo que es bien rebelde. Pues mire, le voy a hacer la vida imposible a través del hijo. De pronto llega y dice, mire, este tiene una suegra. Eso ya es suficiente. Él llega y entra por ahí. Yo sé, no, pero mi suegra no, porque ella es de chelas de ustedes. Suegrita, yo te amo. El enemigo está buscando por dónde entrar, pero a la larga, cuando nosotros vamos a ver detrás de todos esos ataques, ¿qué hay? El diablo, el patas. Usted y yo tenemos el mismo enemigo. Ahora, si lo entendemos, quiere decir que independiente del problema que usted esté viviendo, que parezca diferente al mío, la raíz es la misma, entonces combatámosla juntos. Y es ahí donde encontramos una unidad. Y es ahí cuando nos hacemos un solo hombre. Y es ahí donde Dios se manifiesta con gran poderío y podemos librarnos de todo aquello que nos quiere oprimir. Ahora, usted y yo también tenemos un mismo propósito. ¿Por qué? Porque usted y yo seguimos un mismo rey, porque esto es un reino. Y el reino de Dios es el que dice, este año vamos a conquistar eso.
Si usted deja todos sus propósitos egoístas y se alinea al de Dios, vamos a encontrar unidad. La unidad es el resultado de entender que usted y yo tenemos el mismo enemigo y el mismo propósito, entonces vamos a trabajar juntos. Es la forma como usted y yo despertamos. Ahora, me encanta que la semana pasada me llamó el líder de Axis. Axis es nuestro ministerio de jóvenes de mid school, de high school. Y me dice, pastor, me gustaría que me mandaran la prédica para yo estar predicando lo mismo de esta serie a estos jóvenes. Entonces, no fue algo que nació en mí, fue algo que nació en él. ¿Por qué? Porque él escuchó la prédica hace 8 días y él decidió alinearse. Él se inspiró y decidió alinearse y dijo, ¿sabe qué? Nos vamos a alinear todos y vamos a caminar en la misma dirección. Eso es unidad. Mire, la verdadera unidad es la que ocurre cuando no importa la nacionalidad. ¿Sabe qué? Todos somos uno. ¿Qué importa tú de dónde eres? ¿Qué importa yo de dónde soy? Todos somos uno. Donde no importa sexo, hombre, mujer, nos unimos, somos uno. Donde no importa la edad, no, todos somos uno. Mira, el avivamiento es el resultado de todas las lenguas, ambos sexos y las 3 generaciones unidas para alcanzar lo que Dios quiere. Eso es un avivamiento. Y Juan, capítulo 17, versículo 20 dice, no ruego solo por esto, está hablando Jesús y está orándole al Padre para sus discípulos. Antes de ir, fue la última oración del Señor. Y dice, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Mira la oración de Dios, que todos nosotros somos uno. Cuando tú insistes en algo que provoca división, tú estás yendo en contra de la oración de Jesús. Y tú puedes tener 1000 razones para no unirte, pero a la larga alguna de ellas es más importante que lo que Jesús dice. Yo no jamás voy a querer ir en contra de la oración de Jesús. Sí, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Cuando hay unidad, el mundo cree. Queremos que un mundo se convierta a Jesucristo. Hagámonos uno. Seamos uno, pero mientras que andemos dispersos no vamos a alcanzar nada. Ahora, beneficios de la unidad. Hoy quiero hablarte de 3. La primera de ellas es, se multiplican nuestras fuerzas. Con la unidad se multiplican nuestras fuerzas. Y quiero que tú arranques pensando desde tu familia. Porque la forma en que nosotros vamos a transformar arranca desde la familia. Porque la unidad, mejor dicho, una iglesia es el resultado de familias que siguen a Jesucristo. Así que arranca desde tu familia. El Señor siempre lo ha dicho, el que no puede gobernar bien su casa, que no gobierne la casa de Dios. Porque todo arranca desde la familia. Entonces piénsalo con respecto a tu esposa. Y en este momento, cógele la mano a la fiera, digo a su esposa, cógele la mano a su esposa, cógele la mano a su esposo, y en este momento levante, y si usted tiene la suegra al lado, también cógele la mano a la suegra, no, es un chiste, de verdad, cógele la mano a la suegra, y si usted tiene a sus hijos, cógele la mano a su familia. Y diga, unidos se multiplican nuestras fuerzas. Ya puedes soltar las manos. Yo quiero que entiendas que sin importar el problema que tú estés enfrentando, el ejército necesario para vencerlo está en casa. Y se alcanza por medio de la unidad. Josué capítulo 23 versículo 10 dice, uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos. Acá está hablando de un hombre que decide alinearse a la visión de Dios. Y dice, uno solo que se alinea a mi visión hace huir a 1000 enemigos. ¿Eso es fuerza o no? Dice, porque el Señor pelea por ustedes tal como lo ha prometido. Es la promesa de Dios a todo el que decide alinearse a la visión que Él entrega. Pero Deuteronomio 32:30 nos dice que si bien uno solo hace huir a 1000, 2 de nosotros hace huir a 10,000. Ahora, tú no tienes que ser bueno en las matemáticas para entender que 1 más 1 es igual a 2. Eso quiere decir que si uno hace huir a 1000, 2 deberían hacer huir ¿a cuántos? A 2000, pero no, el Señor dice que 2 de nosotros hacen huir a 10,000. Esto nos está diciendo que cuando 2 se alinean a Dios no suman sino se multiplican. Mira lo hermoso de todo esto. En el colegio nos enseñaban 1 más 1 es igual a 2, pero el Señor volvió a rearmar todo y decir, en mí 1 más 1 es igual a 10,000. Cuando nosotros tenemos unidad,
nuestras fuerzas se multiplican. Ya te das cuenta por qué Satanás trabaja tanto en traer división. Ya te das cuenta por qué Satanás está tan empecinado en dividir a esposo, de esposa, a los hijos y el núcleo familiar. Porque él sabe que cuando están unidos no hay manera en que él puede entrar a hacer sus estragos. Por eso tiene que dividir. Es en la unidad que se multiplican nuestras fuerzas. Por eso Jesús nos dice en Mateo capítulo 18, versículo 19 al 20, además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Bueno, ¿cuántos de ustedes están viviendo problemas en casa? ¿Tienen cosas que conquistar, alguna situación que resolver? No, hay algunos que uno envidia en este momento, todos lo tienen resuelto, gloria a Dios. Amén. Yo creo que todos nosotros tenemos situaciones que tenemos que resolver, ¿o no? Pero mira lo que nos está diciendo la palabra, nos está diciendo que la respuesta está en la unidad. Porque cuando 2 se unen para pedir, el Señor dice, ya, les es concedido. Está en la unidad. Mira, algo que con mi esposa hemos desarrollado, un hábito desde que nos casamos, es que siempre que estamos en el carro, lo primero que hacemos es orar. Ahora, esa oración que tenemos con el Señor es una oración de intercesión. ¿Por qué lo digo? Porque hay oraciones de oraciones. La oración que yo tengo con Dios cuando estoy por la mañana, cuando me estoy tomando el café, es como la que tengo con un amigo. Que yo puedo pasar 3 horas con un amigo y después llego a la casa y mi esposa me dice, bueno, ¿y de qué hablaron? Yo me pongo a pensar. No, de nada. Entonces ellas insisten, ¿no? Entonces que 3 horas callados. No, pero no hablamos de nada. Y lo cierto es que no hablamos de nada, hablamos de todo menos de nada. ¿Entiende? La conversación no fue en torno a pedir ni a dar, sino a compartir, a unirnos. Y cuando yo estuve a solas con Dios, muchas veces yo paso un largo tiempo en la presencia de Dios. ¿Y qué le pediste a Dios? Nada. ¿Pero tú no estabas orando? Sí. Entonces, ¿de qué hablaste? Pues de todo, pero de nada. Pero salí unido con Él. Esa no es la oración que yo tengo lógicamente en el carro con mi familia. No es como que yo me ponga a hablar con el Señor del cielo y tan bonito y pasa un pájaro. No. Pero en ese momento es intercesión. ¿Qué necesitamos conquistar como familia? Entonces en ese momento es el instante en que decimos, Señor, yo te pido que mis hijos te amen por encima de todo lo demás, que amen el prójimo como a sí mismo, Señor. Yo te pido que haya una revelación en ellos y un hambre por tu palabra, por la obediencia. Señor, yo bendigo, Señor, que les vaya bien en el colegio, que aprendan. Te pido por mis papás que tengan larga vida, que no haya enfermedad. Señor, te pedimos por estas vacaciones que queremos, por esta reforma que le queremos hacer a la casa. Ahí empezamos a pedir, esa intercesión. Nos ponemos de acuerdo para pedir, sabiendo que el Padre, cuando en común acuerdo, dice, ¿sabe qué? Respondamos. Respondamos. Mira que la respuesta está en la unidad. Tienes problemas en casa, en vez de estar peleando por lo que está ocurriendo, únete en oración para conquistarlo y solucionarlo. La respuesta siempre está en la unidad. Y continúa Jesús diciendo, versículo 20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y me encanta esto porque el Señor está diciendo, no solamente que en la unidad hay una fuerza para que los milagros ocurran, sino que en la unidad Dios está en medio. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor ve un equipo dividido y disperso, Dios dice, yo no voy a ser parte del equipo que pierde o no. Ellos van a perder, todo el que está dividido va a perder. Y Dios, como solamente puede ganar, cuando Él ve unidos, Él dice, estos van a ganar, yo soy parte de este equipo para ganar juntos. Nunca esperes que Dios sea parte de un equipo dividido. Nunca, no, mira, hay algunos que cuando pelean en casa van a orar con Dios. No es para que les ayude a resolver el problema, sino para darle quejas. ¿Qué tal cómo me respondió esa fiera? Haga algo, cámbiela, Señor, porque es que si usted no la cambia, se la mando. Entonces es hablando y la lista de todo lo que hizo mal la otra persona. ¿Usted cree que Dios en ese momento está diciendo, sí, tienes toda la razón, ella es muy difícil, pobrecito tú? No, esa es la oración de autojustificación. ¿Tú recuerdas la historia cuando Jesús nos dice que 2 personas fueron al templo, un fariseo y un
y un recaudador de impuestos, que en esa época eso era el mafioso de la época. Entonces dice que el fariseo llega y empieza a decir, Señor, gracias, porque no soy como ese maestro de la ley. No, yo sí soy santo, yo diezmo, yo sirvo en la iglesia. Gracias, Señor. Y se fue. Y que por otro lado el maestro de la ley coge, perdón, no era el maestro de la ley, era el recaudador de impuestos. Cámbialo en la historia en tu mente, ¿listo? El recaudador de impuestos. Y el recaudador de impuestos sí, lo que empieza a decir ni siquiera puede mirar arriba y dice, Señor, perdóname, soy un pecador, apiádate de mí. Jesús dice que solamente uno de los dos volvió a casa justificado. No el que se autojustificó, el que fue a reconocer sus errores. Y hay algunos que cuando pelean, lo que hacen es ser como el fariseo, ir a Dios a hablarle lo malo que hizo el otro. ¿Tú crees que vas a resolver algún problema así? Ve delante de Dios a reconocer lo malo que hiciste tú y a pedirle que te ayude a salir de esa situación en la cual tú te metiste. Ahí sí vas a ver cambios. Ahí sí vas a ver transformación. Ahí sí vas a ver cómo Dios está en medio de esa situación. Él no está en medio de una división. Él no toma lados para generar más discordia. No. Él es parte cuando tú lo invitas a ser parte de la solución. Amén. Donde hay unidad, milagros ocurren. Ahora, no sé lo que tú puedas estar viviendo en casa. Lo que sí sé es que la fuerza para derrotar aquello que estás viviendo está dentro de la casa, no afuera. Porque cuando un esposo y una esposa se unen, hacen huir a 10,000. Y cuando los hijos se suman, hacen huir a 100,000. Y cuando la iglesia entera nos alineamos, sabes que nos cansamos de contar los demonios que salen corriendo. Nunca vas a ser más fuerte que cuando tu casa está unida, que cuando tu familia está unida y que cuando nosotros como iglesia estamos unidos. ¿Cuál es otro beneficio de la unidad? Punto número 2. Se alcanza lo imposible. Con la unidad se alcanza lo imposible. Ahora quiero que pienses en aquellas cosas que tú has visto que otros conquistan, que uno dice, ¿cómo lo logró? Porque uno ha visto personas que alcanzan lo imposible. Tú estás llamado a ser una de esas personas. Y se alcanza por medio de la unidad. Mira lo que nos dice Génesis capítulo 11, versículo 6. Dice, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Acá está hablando Dios que cuando todos nos unimos en una misma dirección, lo imposible se vuelve posible. Pero si miramos realmente cuándo se escribió, nos damos cuenta que el Señor se está refiriendo a la gente de Babel. Y la gente de Babel tenía algo. Esas personas no estaban buscando la visión de Dios, sino estaban yendo en dirección contraria. Y no estaban buscando la gloria de Dios, sino su propia gloria. En otras palabras, se habían unido para ir en dirección contraria al Señor. Se encontraban luchando sin Dios y en contra de Dios, y por lo tanto Dios frustró sus planes. ¿Cómo lo hizo? Versículo 8 de Génesis 11. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Lo único que hizo Dios para frenarlos fue hacer que en vez de ellos buscar un proyecto en común, cada uno empezara a buscar un propio proyecto. Y se acabó la fuerza de ellos. Ya no fueron imparables, ya no alcanzaron lo imposible, ahí simplemente se dispersaron. Ahora, hay ciertos grupos minoristas que están avanzando a pesar de que están yendo en contra de la dirección de Dios. Y uno los ve. Uno dice, ¿cómo logran avanzar así o no? ¿Cómo logran? Bueno, esto es algo temporal, como Babel. Porque tarde o temprano el Señor va a acabar con aquello que va en contra de sus planes. Pero nosotros, la iglesia, estamos ya llamados a tener unidad para de esa manera alinearnos en la dirección que Dios nos está diciendo y alcanzar lo imposible. Mira, Babel fue la unidad que Dios no bendice. Pero la unidad que Dios bendice, la que se alinea en sus propósitos, se alcanzan unos propósitos tan grandes, que sin la suma de nuestra unidad, más la bendición de Dios, sería imposible alcanzar. Ahora, yo quiero que pienses en los proyectos que tú crees que Dios te ha dado. La pregunta es, ¿te asustan? Porque si no te asustan, no son de Dios. Acabamos de llegar de Cali, donde estuvimos compartiendo con nuestra iglesia hija de allá, y cuando veíamos, la verdad es que habíamos dejado ir un buen tiempo, cuestión de la pandemia,
Y cuando estaba allá me reuní con los pastores y les dije, mire, siento que esto es lo que Dios está diciendo, la dirección. Y les empecé a hablar a ellos de la dirección que Dios me daba, o que la visión que Dios estaba dando. Y cuando hablábamos les digo a ellos, ¿les asusta? Y ellos dijeron, sí. Y dije, entonces es de Dios. Porque la visión de Dios, sin Dios, es imposible de alcanzar. Entonces, cuando tú tienes algo que tú dices, esto es la visión, y tú lo podrías alcanzar sin Dios y sin unidad, déjame decirte que es una chichigua. Eso no es de Dios. Sí saben, del griego es chichigua, ¿no? Algunos acá no hablan griego. ¿Ah? Los planes de Dios son tan grandes que tú dices, ¿y cómo se va a lograr? Y Dios sí dice, necesitan estar unidos y me necesitan a mí. Pero Dios solamente está en medio de la unidad. Y es ahí cuando se alcanza lo imposible. Mire, el éxito consiste en entregar, en entender la visión de Dios y seguirla en unidad. Ese es el éxito. Ahora, nosotros en Full Life lo hemos vivido. Nosotros hemos vivido lo que podemos alcanzar cuando le creemos a Dios y nos unimos en una misma visión. De hecho, tú y yo en este momento estamos dentro de un milagro. Mira el milagro que hemos construido simplemente porque le creemos a Dios. Y tú podrías decir, ¿cuál milagro? Déjame decirte que cuando Dios nos llamó a construir este templo éramos 300 personas. Éramos 300 personas. Y en ese momento yo recuerdo que yo lo vi como algo imposible, pero yo me estaba imaginando un templo, una cuarta parte de lo que tenemos. Y yo recuerdo que yo, compartiendo la visión, me acuerdo que un día lo estaba hablando con Cheo, yo decía, no, Cheo, ¿tú te imaginas dónde pudiéramos llegar a conseguir algo de $1.000.000? Yo lo vi imposible. ¡Wow! Y construimos un templo de $5 millones. Y me dice, ¿cómo ocurrió que 300 personas lograron llevar a cabo lo que nosotros conquistamos? Muy sencillo, una unidad que Dios bendijo. Porque no existe una persona que haya dicho, ¿sabe qué? Hágale, yo pongo $1.000.000. No hay uno. No hay uno que podría decir, claro, pues con la ofrenda que yo di, ¿cómo no lo van a lograr? No hay uno solo. Todos sabemos que por más de que dimos lo mejor de nosotros, lo nuestro no alcanzaba. No alcanzaba. Pero cuando Dios ve una unidad, camino en la dirección que Él está dando, el Señor bendice y se alcanza lo imposible. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Tú quieres saber? Muy sencillo. El Señor siempre pone las autoridades para hablar a través de las autoridades la visión que Él da. Dios funciona de esa manera. Dios es tan organizado que Él nunca va a dar una visión por otro lado diferente o a alguien diferente a la autoridad que Él ha establecido. Ahora, ¿es la autoridad más que el resto? No, nadie es más. Porque entendiendo todo esto, en el reino de Dios, Él es rey y el resto somos siervos. Lo único diferente que es la función. Y si tú quieres saber, en el reino de los cielos, el que es tenido en más estima no es el que más figura, sino el que más sirve a los otros. Y ahorita Miguel contaba cómo esta mañana cuando llegamos, todo esto era una obra. Ayer Miguel me llamó y me dijo, mira pastor, esto está lleno de polvo, esto está con plásticos que cubren absolutamente todas las luces, esto es una obra. Y tenemos que tenerlo listo para las 10 de la mañana. Y en ese momento hicimos un llamado y vinieron un grupo de personas que respondieron a ese llamado, mire, con escoba, con recogedor, con trapo. Algunos te trajeron la aspiradora y empezaron a hacerlo. A las 7:30 llegaron, a las 8 de la mañana, eran tantos que ya habían terminado de limpiar. Y yo cuando miro eso, le voy a decir algo, ¿sabe qué? En el cielo están diciendo, esos son los grandes. Porque el Señor le ha dicho, el que quiera ser el mayor, que se haga esclavo de los demás. Esos son los grandes. Así que la autoridad no es más que nadie, no. Acá el que es más es el que está dispuesto a servir a todos los demás, independiente si es autoridad, independiente de lo que sea. Pero son diferentes funciones que el Señor da. Y el Señor establece las autoridades para dar visión, Entonces, por ejemplo, acá en la iglesia, el Señor me establece a mí me pone a mí como pastor, Él me da la visión, como lo hizo con el templo. El Señor me dijo, quiero que me construyan un templo. Después yo vengo y comunico al pueblo, esta es la visión de Dios, buscando una unidad.
Y una vez que hay una unidad, vamos todos juntos y se hace posible lo imposible. Es así como está funcionando. Y así ocurrió con el templo. Mire, cuando Dios me dice a mí, quiero que me construyan un templo, yo lo estoy hablando, y mire lo profundo de esto. Bíblicamente hablando, un templo no lo construye el que quiere, sino a quien Dios escoge. Y si usted no me quiere creer a mí, vaya y le pregunta a David. Porque el rey David había conquistado, había sido tremendo rey, entonces había tenido grandes conquistas y de pronto llega un día y dice, oiga, voy a construir un templo a Dios. Y llama al profeta Natán y le cuenta, el profeta Natán hasta le dice, hágale, qué excelente idea, Dios está con usted. Y después va Dios y llama al profeta Natán y dice, ¿usted para qué hablo si yo no le he hablado? Y va y le dice que no, él no me va a construir un templo porque me lo va a construir su hijo, porque sabe que un templo no lo construye el que quiere, sino a quien yo escojo. Y entonces fue y le dijo a David, tú no lo vas a construir. David sabe qué tuvo que hacer, dejar todo preparado para que fuera su hijo Salomón el que lo construyera. Así que cuando Dios nos dijo, quiero que me construyan un templo, yo ya me imaginaba haciéndole fieros a David en el cielo. Y entonces vine y les dije, lo que David quiso y no pudo, Dios nos escogió para que lo hagamos. Y se repartió la idea. Y en ese momento, entonces un montón de personas se negaron a su propio proyecto, a su propia visión, para todos ir tras la visión que Dios nos estaba dando. Porque hubo sacrificios. Porque nos requería a nosotros dar la ofrenda más grande que habíamos dado en todas nuestras vidas. Y Dios nos dijo, quiero que me den un perfume. ¿Qué es el perfume? Es lo más costoso que tú tienes. Y quiero que me lo den. Y se unieron, de 300 personas nos unimos, y entonces algunos entregaron la casa que se iban a comprar, otros el carro que se iban a comprar, otros las vacaciones que iban a darse. Unos cogieron y dijeron, bueno, nos vamos a casar dentro de 15 días, entonces ahora ya nos casamos en un McDonald's, entregamos la plata del matrimonio. Pero a Dios nadie le gana en dar, entonces no se casaron en un McDonald's, se casaron, le regaló un mejor matrimonio. Y rendimos nuestra propia visión para ir tras una visión mayor. Toca morir a uno, lógicamente, pero mira lo que hemos alcanzado. Ahora, de las personas que participamos, y mira lo hermoso, tú tienes que morir a lo propio para ir tras lo de Dios, pero cuando tú lo haces, Dios te da más de lo que tú rendiste. ¿No me crees? Te voy a decir algo, mira. ¿Cuántos de acá, porque yo sé que somos minoría hoy en día, pero en esa época éramos la iglesia, cuántos de acá que participaron en la campaña Pro Templo, que respondieron al llamado, dando la ofrenda más grande que han dado en todas sus vidas, lo volverían a hacer si Dios hoy nos dijera que construyéramos otro templo? Pónganse de pie. Ahora, tú miras, minoría. Participaron una vez y lo volverían a hacer. ¿Sabes por qué me atrevo a hacer este llamado? Porque yo fui uno de ellos. Porque con mi esposa vaciamos nuestras cuentas bancarias. 12 años de ahorro las vaciamos. Nunca en nuestra vida nos hemos comprado algo tan costoso como lo que nosotros entregamos. Y no le ganamos a Dios. Todos nosotros, Dios nos sorprendió cómo nos multiplicó. Pueden sentarse. Ahora, apláudelo, promotívate, porque este no es el templo más grande que vamos a construir. Amén. Este no es el templo. Ahora, es súper emocionante porque cuando uno lo hace, uno queda como, ¿y ahora qué? Nosotros participamos y vaciamos nuestras cuentas bancarias. Nos quedamos sin nada, pero resulta, además que yo veía que al otro le llegaba un bono, al otro le llegaba yo no sé qué, y yo decía, pues yo pastor, ¿qué bono me va a llegar? Me dije, bueno, Señor, pues multiplícamelo allá en la vida eterna. Yo lo veía imposible. Oiga, y viene un huracán, me tumba el vidrio del apartamento, me levanta el piso. Además yo dije, o sea, todos reciben y yo recibí un huracán. ¿Ah? Y además todo el edificio perfecto, y luego 3 veces, todo el edificio perfecto, pero justamente tuvo que ser mi ventana. José, el líder de la alabanza, vivía en mi mismo apartamento, así que yo lo llamé, yo dije, si yo encontré 100 vidrios, seguro le encontré un manatí dentro de la casa. No le había pasado nada. Me dio una piedra, no, mentiras. Entonces, y resulta que alguien de acá de la iglesia me dijo, venga, pastor, no se preocupe que yo se lo entrego a mi abogado para que haga toda la reclamación al seguro. Y yo,
Y de pronto a los 3 meses, no, mire, me llaman los del seguro, yo no hice nada, mire, ellos cometieron unos problemas, entonces el tema fue que para compensar, tome este cheque. Y era lo que con mi esposa habíamos sembrado. El Señor no le devolvió. Oiga, entonces ahí no termina. Les cuento más testimonio, está chévere, ¿no? Estamos cómodos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, después de eso, viene otra campaña, que fue la campaña Dios multiplica. Porque resulta que cuando ya teníamos el lugar y íbamos a construir, la obra costaba 4 veces de lo que creíamos, porque eso siempre pasa. Dios nunca va a dejar que sea con tus fuerzas. Cuando tú dices, tengo fuerzas para 5, el Señor dice, entonces dame 20. Entonces lanzamos otra campaña que era Dios multiplica. Y en la campaña que Dios multiplica, pues otra vez teníamos un dinerito que íbamos a remodelar el apartamento, íbamos a hacer una cocina nueva. Y ya la teníamos toda cuadrada, una cocina nueva, íbamos a cambiar el piso, teníamos el proyecto. Entonces Dios multiplica. Y uno nada más miró y no, se fregó la cocina. Entonces cogimos y volvimos a entregarlo todo. Y cuando lo entregamos todo, resulta que se rompió un tubo del apartamento y se me levantó el piso. Y cuando se me levantó el piso, yo dije, oiga, no tengo con qué cambiar el piso. Y ahí el Señor cogió y me volvió y me dijo, es que te quiero regalar una casa. Y nos regaló la casa de nuestros sueños. Ahora, me gastaría una prédica contándole a usted todos los milagros que ocurrieron para que nosotros recibiéramos la casa, porque fue milagroso. Y entonces, un día estoy yo disfrutando mi casa nueva. Llego y le digo a Dios, Señor, ¿qué hubiera pasado si nosotros no tuviéramos ofrendado el dinero de remodelar la cocina? Y Dios me dijo, pues que tendrías cocina nueva. Ahora, no sé tú, yo prefiero casa nueva a cocina nueva. Pero todo esto pasa cuando nosotros nos negamos para ir tras lo de Dios. Milagros ocurren. Entonces, ¿cómo ocurre? Muy sencillo. Dios le habla a la autoridad lo comunica. Ahora tú lo recibes y donde tú eres autoridad, sin ir en contra de la autoridad a la cual Dios le ha hablado, tú hablas con tu equipo y guías en esa dirección. Entonces yo llego acá y les cuento, Dios me está hablando que tenemos que construirle un templo. Ahora cada uno en su propia familia se reunieron a decidir cómo vamos a participar. Y cada uno tomó la decisión a nivel familia. ¿Estás entendiendo? Y después todos lo hacemos. Entonces, en los lugares donde tú no eres autoridad, tú sigues la visión que Dios le da a la autoridad. En los lugares donde tú eres autoridad, tú oyes lo que Dios dice, compartes, asegurándote que lo que Dios está diciendo no va en contra de lo que le dijo a tu autoridad, porque si no, no es Dios el que te habló. Para que todo el cuerpo de Dios vayamos en una misma dirección, y es ahí cuando se logra lo imposible. Recuerda que la visión de Dios es tan grande que sin la unidad de un equipo y sin la bendición de Dios no se alcanzaría. Ahora, ¿cuál es el tercer beneficio de la unidad? Que el enemigo no logra avanzar. El enemigo no logra avanzar. Ahora, mira, nosotros estamos en guerra. Eso es una realidad. Estamos en una guerra. Pero tú puedes vivir la guerra desde adentro o desde afuera. Y quiero que pienses en los Estados Unidos. Estados Unidos ha participado en demasiadas guerras. Pero ¿cuántas veces has sentido la guerra internamente? Ha sido tan pocas veces que se recuerdan, ¿o no? Las Torres Gemelas y Pearl Harbor. ¿Estamos? Pero de resto, todas las guerras no las has sentido acá, sino que las han sentido allá, ¿o no? Tú puedes pelear esta batalla sintiendo las guerras dentro o sintiéndolas afuera. Se sienten, pero afuera. ¿Y cómo ocurre? Bueno, cuando tú te unes, el enemigo no puede entrar. Por lo tanto, los ataques son externos. Pero él quiere entrar porque sabe que cuando entra es cuando realmente puede ocasionar estragos. Y esto ocurre desde la creación. Desde la creación el enemigo viene buscando división o dispersión para poder entrar a robar, matar y destruir. Y vayamos a Adán y Eva.
Cuando Adán y Eva estaban completamente unidos entre ellos, estaban unidos a Dios y todo era unidad, los ataques del diablo eran externos. El diablo simplemente venía a atacar para tratar de producir discordia, pero eran externos los ataques. Pero cuando ya logra entrar y ocasionar la discordia, cuando ya hubo una separación entre Dios y el hombre a causa del pecado, que el hombre fuimos expulsados de la presencia de Dios, cuando el hombre se puso a pelear con su mujer para decir es que la mujer fue la que me dio de comer y en ese momento la mujer hace, y empezó a ver esa separación, ya el diablo entró y se empezaron a sentir sus ataques desde adentro. Porque fue a partir de ese momento que entró la muerte, la enfermedad, la ruina y toda maldición y toda la agenda de Satanás. Y es por esa razón que el enemigo siempre busca sembrar discordia para causar división. La división ocurre por tener visiones egoístas y ser orgullosos. Sí, cuando tú eres orgulloso, ay, yo no la voy a perdonar, es que qué tal lo que hizo, va a durar 10 días brava. ¿Quién gana? Ahora, yo te pregunto algo. ¿Lo que ocurrió es tan grave como para dejar que el diablo entre? ¿Lo que ocurrió es tan grave como para decir, Jesús, sales de la casa, Satanás, bienvenido? Porque es lo que ocurre, Dios no está en medio de la división, pero el diablo sí dice, es división y se meta. El diablo no puede entrar a una casa que tiene las puertas bien cerradas. Y por eso él está mirando a ver que tú dejes la ventana abierta, la puerta sin seguro. ¿Y sabes qué es la ventana abierta, la puerta sin seguro? Egoísmo o orgullo. Egoísmo porque tú empiezas a buscar lo propio y no el común acuerdo. O orgullo porque tú cultivas la ofensa, la guardas. Oiga, hace poco me llamó una persona que se acaba de casar. Y me llamó porque empezó a tener ciertos problemas con su esposa. Y entonces me decía, pastor, ¿es común que recién casados estemos peleando? Mi hijo, eso arranca apenas yo digo, puedes besar a tu novia. Ella entiende, puedes empezar a fregar a tu marido. No, mentiras. Claro que ocurre. ¿Por qué? Porque es cuando se nos obliga a ser uno solo. Pero lo que no permite que seamos uno solos es el egoísmo, porque el egoísmo es a mi manera, entonces los dos es a mi manera, entonces ¿qué hay? División. Y es donde se hace evidencia el orgullo. El orgullo es lo que a nosotros nos hace cultivar la ofensa. ¿Qué tal lo que dijo? Entonces estoy bravo, estoy brava, y todo eso es división. Y de hecho las estadísticas dicen que el primer año de matrimonio es cuando ocurren la mayoría de los divorcios. Porque es cuando la persona o esa pareja tiene que decidir o muere el egoísmo y muere el orgullo o esta vaina no sobrevive. La unidad, cuando dice los dos se hacen uno solo, ocurre cuando se muere el egoísmo y el orgullo. Y al principio se empieza a manifestar en que ambos, siguiendo su carne, se niegan a que ocurra. Yo recuerdo el primer mercado que tuvimos con mi esposa recién casaditos. Se nos viera tan lindo, llegamos cogidos así de gancho, vamos a hacer nuestro mercado, así, súper romántico el plan, ¿no? Porque es el primer mercado y entramos así súper unidos al supermercado, que todo el mundo viera que estábamos recién casados, sí, primer mercado. Oiga, hasta que llegamos a la salsa de tomate. La salsa de tomate empezó a causar discordia. Porque ella quería llevar, lógicamente, la marca equivocada. No veía, ella no se da cuenta, es que lógicamente es que tiene que ser esta marca, no esa marca. Y ella no se quería dar cuenta. Y ahí ya empezó en ese momento la dispersión. Y lo que no logró la salsa de tomate, lo hizo perfectamente las servilletas. Porque llegamos a las servilletas y lógicamente yo quería llevar las blanquitas, las elegantes. Ella es la de monacho, las de pura cafetería barata.
Entonces yo, mire cómo mi suegra la defiende, ¿no? Ella también compra las de monachos. Y yo, pero ese era el problema. Cada uno quería traer lo de antes a la hora. Cada uno quería traer su propio propósito, su propia visión a un lugar donde no requería morir para buscar a Dios, y es así como se encuentra el común acuerdo. Oiga, entramos tan lindo y terminamos peleados. Pero esto refleja lo que viven muchos, aún después de mucho tiempo de matrimonio. Todavía no han encontrado el común acuerdo porque siguen defendiendo su propia visión egoísta y quieren imponerla al otro. ¿Tú quieres saber cómo se encuentra el común acuerdo? Cuando ambos mueren a su propia visión y deciden seguir la de Dios, y Dios siempre habla. Dios siempre habla. Ahora esta persona me decía, no, pero es que ella no entiende, este hombre que me llamó recién casado, ya no entiende que yo soy la autoridad. Yo le dije, no, es que tú no entiendes que es ser autoridad, que es diferente. Ser autoridad, y acá le hablo a todos los hombres, ¿hay hombres acá o no? Sí, esposa, despiértelo, métale el codo. Usted sabe cómo, yo no le tengo que enseñar a usted a despertar a su esposo para lo que es importante, eso le conviene. Bueno, en lo único en lo que usted dice es que yo acá soy la autoridad, es como Moisés para traer la ley de Dios, para decir, en esta casa no se miente, en esta casa no se roba, en esta casa vamos los domingos a la iglesia, en esta casa se honra a Dios, en esta casa no se habla mal de las autoridades ni de nadie, en esta casa se cumple la palabra de Dios. Ahí sea la autoridad, sea el Moisés. Pero cuando trata de cosas que la palabra de Dios no pone como ley, la palabra sí es clara de cómo tiene que ocurrir. El mayor tiene que servir al resto. Eso quiere decir que para lo que Dios nos dice, nosotros debemos buscar los hombres, ¿sabe qué? Tanquear a nuestras esposas, consentirlas, que se sientan amadas. ¿Y sabe qué? Y si ellas no opinan, a nuestros hijos. Entonces tú dices, entonces ¿cuándo se va a hacer lo que yo quiero? Nunca. Porque el mayor se niega para servir a los demás. Pero ¿sabe qué termina pasando? Que cuando usted lo hace, cuando usted se humilla de esa manera, Dios lo exalta de tal manera que todo lo que usted renunció por servirlos a ellos va a parecer poco. ¿Lo está entendiendo? Porque hay muchos que creen que ser la autoridad es pararse y empezar a dar órdenes y a decir, es que se trapea de esta manera y no la otra. Es que está la salsa de tomate, la que esta autoridad va a escoger y no esas servilletas. Hay muchos que creen que eso es ser autoridad. ¿Sabe qué? Eso es ser autoritario, eso es ser un dictador. Eso es buscar que su familia no busque la visión de Dios, sino su propia visión egoísta, que es ceguera. ¿Va entendiendo cómo funciona? ¿No se va entendiendo cómo funciona? En la casa se tiene que buscar el común acuerdo. Ven, pongámonos de acuerdo. Y se encuentra cuando el más maduro se pone a la altura del más inmaduro para construir algo más importante que tu parecer, la unidad. ¿Qué es lo que le cierra las puertas al enemigo? Es así como se logra. Mira, el enemigo no puede entrar donde hay un común acuerdo. El enemigo no puede entrar en una casa que está unida. Pero por otro lado, el enemigo gobierna y destruye a las personas orgullosas que cultivan las ofensas, y a las egoístas que no buscan el común acuerdo sino su propia agenda, y para poder estar unido todo el mundo tiene que morir a lo de ellos para más bien seguir lo mío. Vas a vivir solo y vas a morir solo. Muere a tu egoísmo. Lucas 11:17 dice, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Óyelo, tu egoísmo y tu orgullo están destruyendo tu casa. O dejas el orgullo, o dejas el egoísmo, o Satanás va a avanzar para robarte todo lo que verdaderamente vale. Ciérrale las puertas al diablo. Únete con tu familia. Pide perdón, humíllate. Dile, ¿sabe qué? De ahora en adelante no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Y cuando Él nos dice, ¿sabe qué? Nos vamos a reunir y voy a liderarlos para darles gusto.
Y de esa manera dile al diablo, diablo, en esta casa no entrarás, porque acá no hay orgullo, porque acá no hay egoísmo, porque acá más bien honramos a Jesucristo. Este año es año de multiplicar nuestras fuerzas. Es un año en que nos cansaremos de contar los enemigos que vamos a hacer huir. Es un año de alcanzar lo imposible, donde todos unidos, mire, la visión que Dios nos ha dado, la vamos a convertir en milagros. Las conquistas pasadas van a parecer pequeñas comparadas a las que vendrán. Este es el año de frustrar a Satanás. ¿Con qué? Con nuestra unidad, donde le vamos a cerrar el paso, donde lo vamos a expulsar, donde vamos a invalidar sus ataques. Este es el año en que todos respondemos al llamado de Dios a ser uno solo, a ser su cuerpo, a ir tras su visión, a entender que tenemos el mismo enemigo y el mismo propósito para alcanzar, a servir a Dios, a buscarlo a Él, a alcanzar lo imposible. Este es el año en que grandes cosas ocurrirán, porque seremos uno, y que Dios te bendiga. Bueno, espero que Dios te haya hablado a través de esta prédica. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales o escríbenos. Queremos estar en contacto contigo. Bye.